Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar la siguiente media hora para hablar del socialismo del siglo XXI, capítulo o versión Venezuela. Exactamente qué fue lo que ocurrió, bajo qué condiciones fue que entró Hugo Chávez y bueno, luego fue sucedido por Nicolás Maduro. Exactamente los estragos de sus políticas y cuál era la narrativa que en ese momento se utilizaba. De esto vamos a profundizar luego de esta pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y el día de hoy nos acompaña el abogado Pablo Sánchez, venezolano radicado en Perú, que también es abogado venezolano y abogado peruano también, para hablar del socialismo del siglo XXI, el sabor venezolano, digámoslo así, de alguna u otra forma. Gracias por estar aquí con nosotros, Pablo. No, gracias a ti por invitarme, por favor. Qué placer y qué gusto y honor estar contigo el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Pablo. Además, los que lo reconocen tal vez, Pablo se hizo famoso recientemente por un WhatsApp que estuvo recorriendo. Pero para hablar justamente un poco de Venezuela, ¿qué es lo que ocurrió ahí? ¿Cómo se llega al socialismo del siglo XXI y de qué manera es que Chávez toma el poder en la sociedad venezolana? Bueno, mira, llegó por una promesa de desigualdad. Lo que prometía Chávez era regresar a la igualdad social fundamentalmente, y lo prometía a través de un cambio de constitución. Venezuela antes de Chávez venía una democracia, fue la democracia más antigua de América Latina. Tenía más de 50 años en ese momento la democracia, era realmente vieja comparado al resto de los países vecinos. Y en realidad había mucho descontento porque sentían que todo el dinero del petróleo, estoy hablando antes de Chávez, antes de Chávez la gente sentía que todo el dinero del petróleo se había quedado en ciertos empresarios, que no había llegado a más gente, que muy pocos se habían quedado con el dinero. Y entonces había un gran sentimiento de necesidad de reivindicar, ¿no? Como de venganza, si se quiere. Y Chávez, de hecho, prometía que iba a lograr más igualdad a través de un cambio de constitución. Y esta constitución, que fue la constituyente del 99, Chávez ganó el 98, lo primero que hizo fue cambiar la constitución, y fundamentalmente la constitución le dio dos poderes a Chávez. Dos poderes. Se cambió toda la constitución, pero fueron dos poderes fundamentalmente. El primer poder fue poder expropiar directamente, con el dedito de Chávez. Antes, para hacer una expropiación, se necesitaba hacer un juicio, una ley, un proceso de peritaje económico infinito. Nadie expropiaba antes de Chávez en Venezuela. Con la constituyente se cambia la constitución y con la nueva constitución se puede expropiar con el dedito. Y se hicieron trágicamente famosos los videos donde Chávez iba caminando por la calle y casita que señalaba dice expropiese, y esa casa pasaba a manos del gobierno y dejaba de ser en manos del privado. Ese fue el primer cambio que hizo con la constitución. El segundo cambio que hizo con la Constitución es que se amplió el espectro de la ley habilitante. ¿Qué es la ley habilitante? Bueno, lo hemos visto también con los decretos de emergencia. En Venezuela, el único quien podía emitir leyes era el Congreso, y con la ley habilitante le daban una carta blanca a Chávez para que Chávez hiciera las leyes que él quería, es decir, el Congreso estaba de adorno. Chávez podía hacer cualquier ley sin necesidad de pedir el permiso al Congreso. Con esos dos poderes, Chávez logró montar lo que es el nefasto, trágico, horrible y espantoso socialismo del siglo XXI. O sea, solo se necesita, digamos, a tu entender, esos dos poderes para poder implementar un sistema ideológico llamado el socialismo del siglo XXI. Sí, de hecho acá inclusive hasta es más directo, porque acá en verdad en Venezuela no existen los decretos supremos. Acá hay decretos supremos y decretos legislativos, así que digamos que con la ley habilitante no haría falta una ley habilitante. Lo único que necesitaría un gobierno en el Perú para poder ser como el socialismo del siglo XXI, es decir, replicar el terror chavista, lo único que necesitaría es reformar la Constitución, que en vez de relajar la economía de mercado a través de unas facultades expropiatorias mucho más directas, ¿no? Acá, para expropiar es como era antes en Venezuela, es en un juicio, un peritaje, es complicadísimo, hay que pagar un montón de dinero para expropiar. Lo único que habría que cambiar es eso,
a nivel constitucional y permitir que el presidente pueda expropiar a través de un decreto ejecutivo del propio presidente, ¿no? Ahora, nos decías y nos contabas que el objetivo de Chávez, ¿cierto?, en estos primeros momentos, sobre todo, era una promesa de igualdad, una promesa de, digamos, de a calmar esa sed de venganza, de alguna forma, si es que lo queremos explicar así, en ese momento en Venezuela. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? ¿De qué manera y qué políticas implementó Hugo Chávez? Y bueno, que luego llegaron pues eventualmente, ¿no?, a Nicolás Maduro. Bueno, lo primero que implementó fue las misiones, las famosas misiones, que era gasto público. Lo que hacía es que las personas que estaban registradas en el partido tenían acceso a beneficios que no tenían las personas que no estaban registradas en el partido. Luego fortaleció mucho a la policía, pero la policía tanto formal como lo que vendrán a ser las fuerzas paramilitares o policías extraoficiales, que eran lo que él llamaba los círculos bolivarianos. Así los llamaba Chávez. Y eran una suerte de ronderos del gobierno. Eran unos ronderos financiados por el gobierno, armados por el gobierno, para sembrar el miedo en aquellos distritos o en aquellos sitios donde consideraban que la oposición era muy grande. De hecho, estos círculos bolivarianos, así se llamaban, hasta el día de hoy se llaman así, ahora se llaman tupamaros. Estos círculos bolivarianos del 98 sembraban el terror en los distritos donde había más opositores. Por ejemplo, una marcha. Si había una marcha en contra del gobierno, iban los círculos bolivarianos armados hasta las rodillas, con metralletas y motos. Tú lo único que necesitas son 10 delincuentes armados para sembrar el terror en una protesta pacífica. No necesitas, y esto es muy interesante, no necesitas a 10.000 personas armadas para sembrar el terror. El terror, y eso los terroristas son especialistas en el mundo, se hace con muy pocas personas, pero con gente armada y peligrosa. Entonces, en realidad, es muy peligroso siempre cuando un candidato presidencial, en el país que sea, empieza a decir que hay que armar al pueblo para que el propio pueblo haga la revolución por su propia mano, ¿no? Que es lo que promueven todos los que creen en el socialismo del siglo XXI, que es la nueva forma de llamar comunismo. Ese fue el primer paso. La segunda salida fue, como ya estamos empezando a ver en los otros países, como ya vimos además, porque el socialismo del siglo XXI no solamente fue aplicado en Venezuela, empiezan a eliminar los medios de comunicación. Los medios de comunicación empiezan a ser una suerte de animal en extinción. Aquel que habla mal del gobierno a nivel público, le inician un montón de procesos, lo amenazan personalmente, su integridad personal a él y a su familia, como los mafiosos, porque en eso también son especialistas, no solamente te amenazan a ti, también te siembran el terror a través de tus familiares, porque saben que tú eres mucho más frágil si se meten con un hijo tuyo, con tu madre, con tu flaca, con tu esposa, con tu familia. Y claro, llega un momento donde ya no hay empresas y ya tampoco hay medios de comunicación, porque ya todo ha sido expropiado con el dedito expropiador. Por eso siempre necesitan una constitución nueva, porque las constituciones que creen en la democracia en América Latina, todas contemplan el proceso expropiatorio, pero es un proceso sumamente complicado, sumamente difícil de llevar a cabo. La forma que ha ideado el socialismo del siglo XXI, mal llamado socialismo del siglo XXI porque es el mismo comunismo de hace 300 años, es exactamente igual como siempre es. Utilizan la Constitución como el caballo de Troya para destruir la propiedad privada de forma confiscatoria. Lo único que necesitas es una Constitución, reformarla para que puedas quitar los bienes de cualquier persona, solamente señalándolo, ¿no? Ese es el gran peligro de las constituyentes. Ahora, y lo otro, sí, muy importante, fue la reelección indefinida, ¿no? No ponerle límites a la reelección. Chávez fue reelegido todo el tiempo que quiso porque la Constitución le permitía reelegirse indefinidamente. Ahora, y la consecuencia de lo que escuchamos, digamos, el socialismo o el comunismo tradicional, digamos, acabó, ¿cierto? Tenemos todo el evento, la caída del muro de Berlín, cómo falló, pero el socialismo del siglo XXI más bien se salta de esto, de alguna forma no asociándose directamente con ello, y más bien te promete unas cosas. Pasó en Ecuador, Bolivia todavía, digamos, Cuba de alguna forma es una especie de punto, de puente entre el pasado y el presente. ¿Qué es lo que se prometió y qué es lo que resultó en Venezuela? Porque hoy por hoy al menos hay una cantidad de miseria sustancial, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Venezuela pasó en 1956. Venezuela era considerado el quinto país más rico del mundo.
un bolívar valía $2 en 1956. Kennedy, la familia Kennedy, pidió que su deuda, la mafia les dio dinero a la familia Kennedy, y la familia Kennedy pidió que la deuda fuera pagada en bolívares y no en dólares, porque el bolívar era más sólido que el dólar en 1956. Y ahora es el país más pobre de América Latina y el tercer país más pobre del mundo a nivel económico, ¿no? Y social ni hablar, no hay libertades, ¿no? La gente está caminando en las calles y sale del país a pie, ¿no? Es una tragedia lo que está pasando en mi país. El socialismo del siglo XXI fue creado por un europeo que se llama Hans Dietrich. Es el nombre del padre del socialismo del siglo XXI. Y lo que dice el señor Hans Dietrich en su libro, que se llama El socialismo del siglo XXI, que es el libro que se ha utilizado para lavarle la cara al comunismo, es que antes, hace 50 años, hace 60 años, hasta hace poco, el cálculo económico en el socialismo no era posible. Porque no había forma, el Estado no tenía forma, a través de una autoridad central no tenía manera de saber y controlar todos los precios de todos los bienes que se venden en una sociedad. Y Hans Dietrich sostiene en su libro, El socialismo del siglo XXI, que es el libro bandera de todos los socialistas de América Latina. Es el libro que utilizaba Chávez, que utilizó Lula, que utilizó Ecuador, que utilizó Bolivia, que se utilizaba en Argentina, se ha utilizado en todo el socialismo del siglo XXI porque es el que acuñó la palabra. Él dice que eso se puede hacer ahora con computadoras. Es decir, según Hans Dietrich, el fundador del socialismo del siglo XXI, el comunismo es posible ahora gracias a que tenemos computadoras y las computadoras pueden hacer cálculos matemáticos mucho más rápido que las personas. Que antes, claro. Y por eso ahora sí es posible. Claro. Ahora, justamente, y para seguir, digamos, con esta entrevista, nos vamos a ir en estos momentos a una breve pausa, pero dejo la ventana abierta, la pregunta puesta, y es, ¿hay alguna salida a la situación actual de Venezuela? Pausa, volvemos con eso. Bueno, estamos de vuelta, estamos hablando justamente con el abogado Pablo Sánchez sobre el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Él salió de Venezuela hace ya varios años y se encuentra radicado en nuestro país, trabajando acá también de abogado. Y la pregunta que dejábamos antes de la pausa era si es que hay o se ve, se vislumbra algún tipo de salida para lo que está pasando en Venezuela. Adelante, Pablo. Mira, yo creo que la única forma de salir de la dictadura y el terror de Nicolás Maduro no es a través de una elección, sino es a través de una intervención militar armada por parte de fuerzas que crean en la libertad y la democracia, que obviamente no van a venir de Venezuela, ¿no? Hoy el pueblo venezolano está desarmado, es un pueblo venezolano hambriado, y la única forma, lamentablemente, de sacar a los comunistas del poder ha pasado siempre. La única manera es a través de una intervención militar armada por fuerzas que crean en la libertad y en la democracia. Yo no creo que la salida en Venezuela sea democrática, sea por elecciones como propone la oposición. Creo que la única salida, lamentablemente, es una salida violenta, ¿no? Es una pena, pero lo que al resto de América Latina creo que le sirve el ejemplo de Venezuela, que es un ejemplo muy triste y doloroso, para recordar dos cosas, ¿no? La primera es que nunca hay que confiarse. Si el país con la democracia más vieja de la región ha caído en el comunismo más nefasto de la región, todo es posible. Y lo segundo es que uno siempre tiene que cuidarse de todos aquellos candidatos que ofrecen una constituyente, que ofrecen igualdad social a través de expropiaciones, a través de más impuestos, a través de eliminar a la clase media, a través de eliminar al empresario, porque ellos sabemos que no van a dejar el poder por las buenas. No ha pasado en ningún país donde se implementó el socialismo del siglo XXI. El plan es muy claro. El plan, que es un plan que ha sido creado por Fidel Castro hace décadas y se ha utilizado en todos los países, es: llegas al poder, reformas la Constitución, creas las leyes expropiatorias a través de esto que les digo, que es la expropiación del dedito, y creas un control cambiario de la moneda para que la gente ya no pueda hacer negocios en una moneda distinta a la moneda del gobierno. Entonces, con esa confiscación, tanto de los ahorros como de la propiedad de las personas, ya vuelves a todo el mundo tu esclavo, porque nadie va a poder hacer lo que quiera, sino van a tener que hacer lo que el gobierno desee, ¿no? Esto que estoy diciendo, esta receta, se ha utilizado con éxito. Se trató de implementar con Salvador Allende en Chile, pero no funcionó, fue demasiado rápido. Fidel Castro aprendió que eso tenía que hacerse gradualmente. Ya ha funcionado en Ecuador,
ha funcionado en Bolivia, ha funcionado en Brasil, ha funcionado en Argentina, ha funcionado en Cuba durante 60 años y en Venezuela durante 25 años. O sea, es una fórmula que ha demostrado que funciona para mantener al pueblo esclavizado. Y dentro de todo, bueno, en el caso de Ecuador al menos no se llegó a hacer el control cambiario, ¿no? Que fue lo que nunca pudo hacer Rafael Correa, y de alguna manera eso le puso cierto régimen al país. Ahora bien, pasando un poco al Perú, lo que nos dices, lo que nos cuentas, suena similar a lo que se ha estado viendo, no solo en esta elección, sino también en elecciones pasadas, ¿cierto? Que nace un poco con el fantasma del populismo y con ciertas ideas que se asemejan, por decirlo menos, a lo que nos describes, si bien con sus propias variaciones. ¿Ves algo que se pueda constituir de esa manera como lo has descrito, o alguna combinación en el Perú? Sí, de hecho, sinceramente veo que es el mismo discurso político, es el discurso de igualarnos a todos, pero esta igualdad no se va a hacer a través de crear más negocios, a través de crear más empresas, a través de darle facilidades a las personas para que puedan explotar y desarrollar su creatividad, sino la forma en cómo se propone es a través de la destrucción y la confiscación de propiedad privada, ¿no? Es la misma fórmula que ofrece Chávez. También es lo mismo esta historia romántica, si se quiere, de la persona que viene de un pueblito que daba clases ignorada por la sociedad industrializada y que va desde las regiones a la capital. Lo mismo Chávez. Chávez no era chota, se llamaba Sabaneta el pueblo de Chávez. Y Chávez hacía lo mismo, iba caminando en un caballo como un llanero, allá los llaneros, pues porque es pura pampa, ahí donde está todas las regiones en Venezuela. Hay playas, la selva y el llano. No hay sierra. La sierra es muy chiquita. Y entonces Chávez era el rucio moro, el llanero, que desde Sabaneta iba con su caballo conquistando Venezuela y repartiendo igualdad social. Siempre con los mismos colores, el color rojo y el color blanco, los mismos colores que usaba Chávez. Chávez también usaba el color rojo y el color blanco. Y me llama mucho la atención que sean los que hablan de libertad, ¿no? Eso es algo que me parece, y refundar la república, es lo mismo que decía Chávez. De hecho, Chávez hablaba de la república moribunda y el cambio de modelo, eso es lo que decía Chávez. Chávez, por eso el movimiento se llamaba Movimiento MBR, Movimiento Quinta República, porque él decía que había que refundar la república. Y cuando le preguntaron a Chávez, esto me parece muy interesante, ¿quién era su ídolo? ¿Quién era su modelo a seguir? Chávez dijo que era Velasco. Así que bueno, los venezolanos, sobre todo los venezolanos jóvenes, no sabíamos quién era Velasco, no habíamos estudiado suficiente historia del Perú, teníamos muy poco conocimiento, lamentablemente, porque conocer la historia siempre es un remedio, un antídoto contra los dictadores. No conocíamos quién era sido Velasco. Y en realidad esto es lo que preocupa, ¿no? Siempre es la misma receta, es la expropiación y la nueva reforma agraria. Chávez primero que hizo cuando llegó al poder, lo primero que expropió, luego de la constituyente, fueron las industrias, fueron los bancos y fueron todas las industrias, todas las empresas agrícolas. Y lo hacía, y no es casualidad, lo hacía bajo el mismo lema, que era destruir a los ricos y darle a los pobres lo que los ricos les habían robado. Decía Chávez en el 98 y luego en el 2005 que era una pelea entre ricos contra pobres, entre esclavos versus el amo, entre el blanco contra el negro. En Venezuela los indígenas son muy pocos, hay blancos y está la raza latina, ¿no? Es la misma pelea dicotómica, siempre es unos contra otros. En vez de buscar Chávez tratar de conciliar al país, lo que hizo Chávez fue agudizar las contradicciones y crear caos, crear un odio que en Venezuela, en mi querido país donde nací, no se había visto jamás. En Venezuela se empezó a hablar de la lucha del obrero contra el empresario, algo que jamás se había hablado en Venezuela. En Venezuela se empezó a hablar de nacionalizar todos los recursos naturales, cuando Venezuela venía más bien de un proceso de privatización paulatina de los recursos naturales. Justamente, y en ese sentido, digamos, ¿cómo queda, digamos, la sociedad venezolana luego de esta división, de esta dicotomía, de resaltar o agudizar las contradicciones? Hay una recuperación porque hemos tenido también otras entrevistas en las cuales hemos hablado con personas de otros que han estado en otros países bajo el socialismo del siglo XXI, y esto es algo que se dice bastante, ¿no? Que al final
queda un país aún más dividido de lo que estaba inicialmente, independientemente de la convulsión social en la cual se lleve a cabo este inicio de este tipo de ideología. ¿Cómo está Venezuela hoy? Bueno, destruida, ¿no? Evidentemente está completamente destruida, dividida. Ha pasado de ser el país más rico a ser el país más pobre, y sobre todo lo que duele, y lo que más me duele del socialismo del siglo XXI, que no es socialismo del siglo XXI, es comunismo, pero es la lavado de cara, ¿no? La nueva marca, es que rompió a las familias. Hoy todos los venezolanos no tienen una familia íntegra ni junta, ¿no? Es una familia siempre dividida en países. De Venezuela se han ido. Venezuela es un país con una población aproximadamente de 25 millones de personas. Se ha ido aproximadamente más de 5 millones y medio de personas. ¿Y quiénes son estos 5 millones y medio de personas? Son todas las personas menores de 50 años. Es decir, toda la masa productiva del país. Toda la masa que era profesional, esta mano de obra joven y preparada, calificada, que se ha ido, se ha regado por el mundo entero, de forma trágica, porque lo hemos visto todos en las noticias, cómo la gente sale caminando del país. Es algo que no en América Latina jamás se había visto, es algo que veíamos que pasaba en África, y que ahora pasa en América Latina gracias al socialismo del siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Pablo. Entonces vamos a estar entonces al tanto y siempre, probablemente tal vez conversando más adelante sobre las políticas impulsadas, ¿no?, por el socialismo del siglo XXI y los efectos ya puntuales que se tuvo. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, Sebastián. Y hay que luchar por la libertad, ¿no? Hay que luchar hasta el último día por la libertad. Es lo único que tenemos que proteger. Entiendo que es el precio justamente que se tiene que pagar por la libertad. Muchísimas gracias, Pablo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con las conclusiones. Estamos de vuelta y vamos con la reflexión final, y como lo han visto, la receta no es nueva, existe hace decenas de años. A agudizar las contradicciones, de alguna y otra manera crear los buenos y los malos, prometer el paraíso, que es algo que en realidad siempre hacen los políticos, pero de una forma nunca antes vista. Y al fin y al cabo son las políticas, a través de una asamblea constituyente que da poderes nuevos a ciertas personas o a ciertos puestos específicos en el gobierno, lo que hace que luego cambien completamente las estructuras sociales y que eventualmente termina, o por lo menos hasta el día de hoy siempre ha terminado, en desgracias para los países en los que se ha implementado el llamado socialismo del siglo XXI. Así que mucho cuidado siempre. Pero bueno, nosotros a esta hora nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos, como ya lo saben, pueden buscarnos a través de YouTube, pueden ver toda la entrevista que acabamos de tener, pueden ver además las entrevistas que hemos tenido de otros sabores, digámoslo así, del socialismo del siglo XXI, que vamos a seguir teniendo, dicho sea de paso. También temas como pensiones, como educación a distancia, qué es lo que está pasando durante la pandemia, exactamente cómo funcionan las vacunas, todo el sector salud, todo el sector económico. Tenemos hasta, además, me prometen que vamos a tener un sector de análisis gastronómico, de todas maneras, así que no se lo pueden perder, solo tienen que poner en contexto en el buscador de YouTube y lo van a encontrar. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.